Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este impactante fic, chicas, sí, impactante porque es un tema totalmente diferente, totalmente atrayente, totalmente fuera de nuestra imaginación, de las que no escribimos, obviamente, chicas, porque las que escriben nos traen vueltas locas. ¿Cómo venimos del fin de semana? ¿Más relajadas? Creo que no, chicas. Estos fic nos van a dar o nos van a mandar al hospital. Es que, de verdad, chicas, estos fic nos atrapan por su historia, por la forma en que se describen, por la forma en que se van desarrollando. Y hay que respetar cada una de esas historias. No digo más. Es que de verdad, chicas, el capítulo anterior yo me quedé boquiabierta. Qué bueno que mi querido Steve sigue ahí, sigue vivito y coleando, como decimos aquí en México. Pero qué necesidad tenemos de estar pasando cada infarto en cada capítulo, chicas, de verdad. El viernes mira que tenemos a un Terry bastante despejadito de mente. Pues claro, imagínense en aquella época que el hombre tenía todo el poder de hacer y deshacer, desgraciadamente, con las mujeres. A veces eran buenos con ellas, a veces eran malos, como Robert Hathaway. Aquí Robert Hathaway, yo me estoy quedando boquiabierta, chicas, porque yo quería un fic de Robert, pero no de esta manera. Mi querida Sol Relatos me adivinó el pensamiento, pero yo pensé que ese Robert que siempre ha protegido a Terry, bueno, lo está protegiendo ahorita, pero dejen que se dé cuenta Terry de toda la verdad. Va, pero si querer ahorcarlo desde la punta del pie. Pero ver con toda la hazaña cómo ha hecho la vida miserable de Eleanor, que según él es el amor de su vida, y porque fue rechazado se hizo pirata. Entonces yo no entiendo, chicas, de verdad. Aquí desgraciadamente lo que más me duele es que a mi Rosemary siempre me la mandan allá donde... Yo creo que debe de ser un personaje muy lindo porque me lo mandan directo al cielo. O sea, se acabó. De ahí no pasa, mi querida Rosemary. Desgraciadamente fallece a los 21 años. Ahorita estos chicos tienen ya 19 años, chicas. Recordemos que Terry fue robado con apenas... creo que un par de años, si no es más chico. Por eso llamaba mamá Rosemary. Porque ella era la mayor de los tres que Robert robó. Y Steve también estaba pequeño, pero no tanto. Pero creo que no recuerda nada por lo que hemos ido leyendo en esta historia. Pero, ay, Dios mío. Ese robabesos. Y la otra muy dejada. Ay, no, Dios mío, es que de verdad me da risa porque yo me los imagino y digo, Dios mío, este par nunca nos va a aburrir. En ningún fic, chicas, así de simple. Vamos a descubrir, agarren aire, chicas, qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso fic llamado La promesa del capitán. Capítulo 6. Of the Roses. Candy se encontraba con Tom en la plaza de Londres. Debemos hallar a Susana, Tom. Ella es nuestra hermana, exclamó Candy desesperada por el secuestro de Susana. Candy, a ella no le importó dejarnos e irse al castillo del vizconde Britter, expresaba un Tom molesto. Candy, no te preocupes, la hallaremos. Le pediremos ayuda al capitán Thomas Tew, dijo John, consolando a Candy.
Candy se fue con Tom y John al convento. Quería informarle a la hermana María lo sucedido con Susana. Convento. Candy al llegar vio a lo lejos en los jardines. ¡Anthony!, exclamó Candy corriendo. Anthony, al observar a aquella rubia que había dejado hace 3 años, su corazón comenzó a latir apresuradamente. Nada en él había cambiado. Estaba enamorado de ella. Candy al llegar lo abrazó. ¡Candy! Anthony la recibió con los brazos abiertos. Te extrañé tanto, Candy. Y no era mentira, la había extrañado mucho. Y yo a ti, Anthony, exclamó efusivamente Candy. Para mí no hay abrazo, dijo Archie detrás de Candy. Candy giró para quedar frente a Archie. ¡Archie!, gritó Candy abrazándolo. Candy, ¡qué hermosa estás!, manifestó Archie observando a Candy. Muy linda, siguió Anthony tomándole la mano. Chicos, bienvenidos a casa, le dijo Candy, pero en estos momentos no puedo recibirlos como se debe. Estoy deprisa, exclamó Candy. ¿Qué te sucede?, preguntó Anthony. Susana fue secuestrada por los rufianes de Hathaway, farfulló Candy. ¿Cómo que secuestrada?, preguntó Archie. Entraron a robar al castillo del vizconde Britter y se la llevaron a ella y a otra de las chicas, dijo Candy. No te preocupes, pronto acabaremos con ese rufián, declaró Anthony. Estaremos en el palacio de Wettenhall. Hablaremos con Albert, informó Archie. Dígale a Albert que quiero hablar con él, señaló Candy. Anthony y Archie se despidieron de Candy rumbo al palacio Whitehall. Candy entró al convento a hablar con la hermana María para informarle sobre el secuestro de Susana. El Galeones de Hathaway Revenge. Terry y Steer ya se encontraban en el Galeones, juntos a todos los piratas que huyeron del Comodoro y las mujeres que habían secuestrado. Tenían un gran botín, gracias a Jimmy, que era el soplón, y le llevaba información a Robert Hathaway de todo lo que ocurría entre la navío. Jimmy se había quedado en puerto. Todos se encontraban celebrando por el gran robo que habían hecho en el castillo del vizconde Britter. De allí habían raptado a 2 de las mucamas y el resto de las mujeres las fueron tomando por el camino. Eran más de 10 mujeres secuestradas. Terry se había ido a su camarote. No quería participar en esa orgía. Él solo participaba en robos, mas no en secuestros de mujeres. Se tiró en su catre. Se encontraba muy cansado, pero con su corazón muy contento. Tarzán Pecosa. Por fin pude probar esos deliciosos labios que quería probar desde hace tiempo. Terry sonreía como tonto pensando en el momento de los besos con Candy. Se acariciaba los suyos, aún sentía los besos de ella, cuando fue interrumpido. ¿En qué? ¿O en quién estás pensando? Tienes cara de tonto, le dijo Steer, entrando a su camarote. Pensando en la Tarzán Pecosa más linda de los 7 mares, expresó Terry muy contento. ¡Guau! ¿Y qué nombre es ese para una doncella?, preguntó Steer sorprendido. Terry comenzó a reír sonoramente, viendo la cara de asombro de Steer. Se llama Candy. ¿Recuerda a la chica que defendimos hace tiempo en el desfile de San Jorge? La he visto varias veces, pero te confieso que desde la primera vez que la vi, me emocionó, expresaba Terry con gran sonrisa. Hermano, primera vez que te veo emocionado por una doncella, decía Steer. Y era verdad. Terry nunca se había emocionado con ninguna mujer, aunque había estado con varias. Solo era por necesidad como hombre. La proa de galeones Hathaway's Revenge. Robert se encontraba en proa bebiendo y celebrando por el botín. Cookies. Muestra la mercancía que me trajiste, decía Robert ebrio, refiriéndose a las mujeres. Le traje de las mejores, como a usted le gusta.
rubias y delicadas, decía Cookies, haciendo gestos a los marinos de que trajeran a las mujeres. Al llegar, las chicas atadas, Robert comenzó a observar a cada una. Todas eran muy lindas y muy jóvenes, como a él le gustaban. Pero se acercó a una que le llamó más la atención. Esta mujer era de larga melena lisa rubia y los ojos azules, aunque no el azul profundo de la mujer de su vida, pero sí un gran parecido. ¿Quién es esta?, señaló Robert a la chica. Llévala a mi camarote, ordenó. Cookies tomó la chica. Esta comenzó a gritar para no ser llevada. «Calla, mujer, o te irá peor con el capitán», decía Cookies mientras arrastraba a la mujer al camarote. Esa pobre mujer no era otra más que Susana, que gritaba porque se imaginaba lo que le iba a suceder. Cookie la llevó al camarote del capitán Robert, arrojándola en el catre. «Pórtate bien», decía Cookie saliendo del camarote. Susana se encontraba asustada. No quería pasar por esa situación. Comenzó a gritar. «¡Ayuda, por favor!», gritaba Susana golpeando la puerta del camarote. Camarote de Terry. Terry y Esther estaban tomando ron y fumando tabaco cuando comenzaron a escuchar los gritos desgarrador de una mujer. «Ya comenzó la fiesta de nuestro padre», decía Esther bebiendo de la botella de ron. «Esto no me está gustando». «De secuestrar mujeres», expresó Terry fumando su tabaco. Los gritos no cesaban. Cada vez eran más fuertes. La chica suplicaba, gritaba, mientras escuchaba a Robert golpearla. Terry y Esther solo se observaban imaginando las atrocidades que éste le estaría haciendo. Camarote de Terry. «Creo que ya terminó», exclamó Esther. «Voy a mi camarote, mañana iremos a Gales y debo comprar unos materiales para mi nuevo invento». «Pobre mujer, espero que aún esté con vida. Hoy fue peor que nunca», declaró un Terry angustiado. «Yo bajaré contigo en Gales». Así, Esther salió de su camarote para ir al suyo. El barco del capitán Thomas Tew. Candy, Tom y John se encontraban en la embarcación rumbo a Gales. Iban a buscar una mercancía del capitán. Candy estaba acostada en su catre, recordando lo que había dicho Albert horas antes. Candy. Esos rufianes solo son los de el pirata Robert Hathaway, que se dedican no solo a robar, sino también a secuestrar niñas y mujeres, les decía Albert enfurecido. Candy había ido al castillo naval a pedir ayuda y se encontró con su amigo Albert, explicándole quién se había llevado a Susana. «Terry, tú eres un sucio pirata», decía Candy acariciando sus labios, recordando los besos que se habían dado esa tarde en el jardín de Londres. «Mi primer beso», exclamó con lágrimas en los ojos, recordando a Susana. «Debo rescatarte de esos rufianes», dijo cerrando sus ojos, cayendo en un profundo sueño. El Palacio de Whitehall, Londres. El contraalmirante Richard Grantchester se encontraba con el comodoro Albert Arley, hablando de la situación difícil con el desgraciado de Robert Hathaway. «Esta situación con ese desgraciado de Hathaway se está saliendo de control». «¿Cuándo comenzó todo esto, Richard?», preguntó un enfurecido Albert. «Todo esto comenzó cuando Eleanor y yo nos comprometimos. Luego, cuando tu padre me nombró como el comodoro principal y a él lo dejó como capitán de navío, por eso la venganza hacia nosotros, y con los Cornwell por ser parte de los Arley Andrew», declaró Richard, cuando fueron interrumpidos por Archibald Cornwell. «Con permiso, contraalmirante Grantchester, necesito hablar con usted», pidió Archie. «Entonces me retiro», exclamó Albert. «No, Albert,
Puedes quedarte. Necesito de su ayuda, expresó Archie. Te escuchamos, Cornwell, declaró Richard. Archie comenzó a contarle todo lo sucedido con el vizconde Britter y su hija Annie Britter. No te preocupes, Archie. Los problemas personales no se involucran en lo laboral, sentenció Albert. Así es, Cornwell, pero te aconsejo que tengas mucho cuidado con la señorita. Se escucha muy peligrosa, indicó Richard. Archie le quería contar al contraalmirante Richard Granchester las intenciones que él tenía con su hija Karen, pero no era el momento aún. Archie, mañana zarpamos para Gales, ordenó Albert. Sí, capitán, dijo Archie para luego retirarse. Richard, mañana saldré con Anthony, Archie y Daniel Egan a Gales. Tenemos entendido que Robert podría tener un castillo por allá, señaló Albert. Llévate a los mejores. No quiero ningún error, ordenó Richard. En eso entró el marinero Jimmy Smith. ¿Me llamaba contraalmirante?, preguntó Jimmy. Sí, Jimmy. Necesito que acompañes mañana al comodoro Albert en sus galeones Prince a una expedición a Gales, indicó Richard. Sí, mi contraalmirante, respondió Jimmy con una sonrisa. Puedes retirarte, Jimmy, ordenó Richard. Jimmy salió del despacho directo a informarle de los planes de Richard a Robert. El galeón es de Hathaway Revenge. Robert se había despertado con un inmenso dolor de cabeza. ¡Demonios! ¡Qué dolor de cabeza!, exclamó Robert. Susana se encontraba en un rincón del camarote, toda golpeada y con un pedazo de su vestido cubriendo su... observando con lágrimas en sus ojos a ese despreciable hombre. ¿Qué haces allá tirada?, preguntó Robert observando a Susana. Ven aquí. Señalaba Robert con su catre. Susana hacía gesto con la cabeza de no. Si me levanto de aquí te voy a golpear para luego tirarte a los tiburones, dijo Robert. Sé buena conmigo y te irá bien. Susana se levantó poco a poco del suelo para acercarse a Robert. Eres exquisita. Me gustaría que fueras mi mujer, decía Robert ya con Susana en su catre. Susana no se resistió. Un par de horas después, Robert, saciado de todas sus necesidades con ella, Robert se colocó de pie para dirigirse a su pequeño baño que se encontraba en su camarote. Al rato se encontraba listo antes de salir. Te mandaré algo de comida, me imagino que debes de tener mucha hambre, y ropa limpia para que te cambies. No quiero que salgas de aquí hasta que yo te diga, ordenó Robert saliendo de su camarote. Susana comenzó a llorar. Maldito, buscaré la oportunidad de escaparme de aquí, decía Susana acostada en el catre completamente desnuda. Al rato llegaron unas mujeres a llevarle de comer y ropa limpia. Milady, mi nombre es Margaret. A partir de hoy seré yo la encargada de cumplir sus órdenes. Aquí tiene varios vestidos para que elija. El capitán la quiere hermosa para esta noche. ¿Le gustaría algo especial para la comida?, preguntó Margaret. ¿Puedo pedir lo que yo quiera?, preguntó Susana. Sí, milady, respondió Margaret. Susana se sentía como una chica de la realeza. Mientras varias chicas limpiaban su cuerpo y otra acomodaba el camarote colocando ropa limpia en el catre. Todo el camarote se veía limpio y hermoso. Susana se encontraba con ropa limpia y comiendo. Margaret, ¿dónde se encuentra el capitán?, preguntó Susana. En proa, milady. Vamos camino a la isla en Gales, dijo Margaret. ¿Él es Robert Hathaway?, preguntó Susana. ¿Acaso mi señor no le ha dicho cómo se llama?, farfulló Margaret. Sí, claro, pero pensé que era mentira, dijo Susana. Robert no le había dicho realmente quién era. Milady, en un rato vengo, para que me indique qué va a querer en la comida, dijo Margaret saliendo del camarote. Así que eres Robert Hathaway. Estoy con el pirata más temido, pensó Susana terminando su plato de frutas. Horas después, 3 embarcaciones se encontraban en medio del océano Atlántico. Por el mar del norte
y el Canal de la Mancha. Galeones Prince. Capitán, estamos cerca de una embarcación y no es otra más que el galeones de Hathaway Revenge, dijo un marinero. Preparen cañones, acerquémonos más, ordenaba Albert. Archie a proa, gritaba Albert. Anthony a babor, dijo Albert. Él se encontraba en proa dirigiendo. Daniel a estribor, ordenó. Todos preparados para atacar con todo. Galeones Hathaway's Revenge. Capitán, el Galeones Prince está cerca de nosotros. ¿Qué hacemos? Darle la bienvenida, dijo Robert. ¿Qué sucede, padre? ¿Por qué tanto alboroto? Preguntó Terry. Mi muchacho, es hora de enseñarles a estos marineritos quién es el que manda en alta mar, expresó Robert. Capitán, ya los tenemos cerca, gritó Cookies. Le daré la bienvenida por estribor, declaró Terry dirigiéndose hacia allá. Comenzaron los ataques entre los galeones. En eso, un pequeño barco pasaba cerca de ellos, y no era otro más que el capitán Thomas Tew. En esa embarcación se encontraba Candy, Tom, John, el capitán y algunos marineros, cuando el proyectil de un cañón obús impactó sobre la pequeña embarcación hiriendo al capitán. «¡Capitán Thomas!», gritó Candy viendo malherido al capitán. Tom y John salieron a su rescate. «Candy, mi niña, quiero que tú te hagas cargo de mi embarcación y de mi castillo en Irlanda. En mi camarote están todos los papeles del barco y mi castillo. Son tuyos. Cuida de tus hermanos, Tom y John». «No, capitán, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que me ayude a buscar a mi hermana Susana y que usted se ponga bien». Tom y John y el resto de los marineros no estaban en mal estado que se encontraba el capitán. «No, mi niña. Llegó mi hora. Gracias por acompañarme todo este tiempo. Fueron mi felicidad», decía el capitán debilitado. Mientras el barco giraba, evitando más ataques de los dos galeones que se encontraban en batalla. «Señorita, debemos desviarnos de ruta, ya que los proyectiles pueden afectar el barco». Candy corrió. Necesitaba desviar el barco. Tom y John fueron a dar apoyo al marinero encargado del timón. En eso el capitán había fallecido. Candy se encontraba desconsolada por la pérdida de aquel gran hombre que había apoyado no solamente a ella, sino también a sus hermanos. Mientras los galeones seguían en ataque, ellos desviaban su ruta hacia Irlanda. Galeones Prince. «Estamos cerca de derribar su embarcación», exclamó Archie. «Debemos retirarnos. Hemos perdido una de nuestras embarcaciones», expresó Albert viendo cómo una de sus embarcaciones era derribada por el galeones de Robert. Galeones Hathaway's Revenge. «Se retira, padre. Han perdido una de sus embarcaciones», decía Terry contento de haber derribado una de las embarcaciones del Galeones Prince. «Desviemos nuestro camino para desorientarlo», ordenó Steer. Así hicieron, agarrando otra ruta. Pasaron los días y estaban llegando a tierra firme muy cerca de Irlanda. Habían perdido el rastro del Galeones Prince. Galeones Prince. Habían llegado a tierra firme. El Galeones Prince se encontraba anclado en el puerto de Londres. «Perdimos la oportunidad de acabar con ese rufián», exclamó Albert enfurecido. «Para la próxima no tendrán la misma suerte porque esta vez saldré yo con ustedes», dijo Richard. Irlanda, el castillo de las rosas. Candy había llegado a un hermoso castillo frente al mar. Es un pequeño puerto de Irlanda. El castillo le pertenecía al capitán Thomas Tew. «Candy, qué hermoso castillo», expresó John observando el enorme castillo. «Milady, ahora le pertenece a usted», dijo un lacayo del capitán Fran. Un día antes había arrojado el cuerpo del capitán al mar. Thomas Tew quería al morir que su cuerpo fuera arrojado al mar cerca de Irlanda. Candy entró al castillo junto a Tom y John. Fueron recibidos por la servidumbre del castillo. Samantha
Ella es Milady Candy White, nueva señora de este castillo, dijo Fran. Bienvenida, Milady, saludó la mucama Samantha. Toda la servidumbre del castillo se fueron presentando a Candy y a sus hermanos Tom y John. Samantha, muéstrale la habitación a Milady para que descanse. Nuestro viaje ha sido muy fuerte, y más por la muerte de nuestro capitán, expresó Fran. La mayoría de la servidumbre se encontraba con los ojos llenos de lágrimas, ya que el capitán había sido el mejor hombre del mundo. Samantha dirigió a Candy a su habitación. Era una amplia habitación muy hermosa. Milady, esta será su habitación. Estaré a su servicio en lo que desee. Me imagino que el capitán le tenía mucho cariño para haberle dejado este castillo. Este era uno de sus mayores tesoros, después del barco, exclamó Samantha. El capitán fue muy especial conmigo y mis hermanos. Él nos recibió en su embarcación hace más de 2 años, y de allí nos hicimos compañeros de sus viajes, manifestó Cano y con tristeza. Mi capitán era un buen hombre. Algo bueno vio en ustedes, así como hizo con nosotros cuando nos permitió quedarnos aquí en su castillo, dijo Samantha. Candy comenzó a observar la inmensa habitación que ahora sería de ella. No puedo creer que ese enfrentamiento en el mar te haya quitado la vida, capitán, pensó Candy. Milady, descanse un rato. Cuando esté la comida, le aviso, expresó Samantha saliendo de la habitación. Necesito buscarte, Susana. No puedo dejarte en manos de esos rufianes, decía Candy posándose en la enorme cama. Estaba exhausta del viaje y más por la pérdida del capitán Thomas Tew. Pasaron los días y estaban preparados para regresar a Londres. Debían anunciar la muerte del capitán. Milady, ya sabemos quién atacó el barco del capitán. Fue el galeones Hathaway's Revenge. Se encontraban atacando al naval de Inglaterra, dijo Fran. Así que esos rufianes no solo se llevaron a Susana, sino también son los culpables de la muerte del capitán. Fran, debemos estar atentos con ellos. Pronto sabrán de nosotros, porque la muerte del capitán no se quedará así, exclamó Candy enfurecida. Candy quería tomar venganza, no solo por el secuestro de Susana, sino también por la muerte del capitán. Días después salieron rumbo al puerto de Londres, en el gran barco Of the Roses. Aunque el barco no era tan grande como el galeones Prince o el Hathaway Revenge, tenía grandes cañones y su estructura era fuerte. El galeones Hathaway Revenge. Robert se encontraba en proa en compañía de la que sería su mujer hasta que se aburriera de ella. Estaba llegando al puerto de Londres después de varios días. Cookies, ¿dónde están mis hijos?, preguntó el capitán Robert. Mi capitán, Steer está en cubierta revisando los mapas para nuestra próxima expedición. Y allí viene, iba a decir Cookies cuando vio la figura imponente de Terry llegar. Hola, padre, saludó Terry dirigiéndose a Robert, observando a su lado a aquella rubia. Hijo, acércate, quiero que conozcas a tu madrastra, Milady Susana. Por ella duré todos estos días encerrado en mi camarote. Es una mujer muy insaciable, decía Robert con una sonrisa burlona. Milady, Terry se presentó, restándole importancia a su presencia, ya que le urgía hablar con su padre. Padre, necesito hablarle de algo importante, dijo Terry. ¿En este momento, Terry?, preguntó Robert. Sí, padre. Milady, espéreme aquí. En un momento le daré el recorrido de mi galeones, expresó Robert dándole un beso en la cabeza a Susana. Susana había aceptado su destino en ese barco, junto al pirata más buscado de Inglaterra, Escocia y Gales. No le parecía nada mal estar allí, ya que podía hacer lo que ella quería. ¡Guau! Nada mal ese guapo hombre, expresó Susana con un gran suspiro. Le pareció extremadamente atractivo el hijo del pirata. Si Robert perdiera la vida, me quedaría con su hijo Terry. Susana susurró con una gran sonrisa. Milady, se le ve muy contenta, dijo Cookies detrás de ella. Susana se sobresaltó. Cookies se alejó sonriendo a carcajadas. Pequeña zorra,
dijo Cookie, ya que él había escuchado lo que había dicho Susana. El puente demandó. Padre, ¿qué haremos en Londres?, preguntó Terry. Necesitamos combustible y provisiones y debo buscar una carga de ron, dijo Robert sentado en su escritorio. Tenemos al galeón Prince detrás de nosotros, dijo Terry. No te preocupes, mi informante me tiene al tanto de todo, expresó Robert. El puerto de Londres. La embarcación of the Roses ya se encontraba en el puerto de Londres. Candy había ido a hablar con Albert en el palacio de Whitehall. Pequeña, días sin saber de ti. ¿Dónde te habías metido?, preguntó Albert. Albert, luego hablamos de eso. Vine aquí para hacerte algunas preguntas. ¿Quién es Robert Hathaway en realidad? ¿Aparte del pirata más buscado?, preguntó Candy. ¿Por qué quieres saber eso? Solo responde, exclamó Candy con vehemencia. Aparte de ser el enemigo número 1 de Inglaterra, es el hombre que le ha hecho más daño a mi familia, a los Granchester y Cornwall, como te dije. ¿Por qué la pregunta? ¿Ese hombre tiene familia?, preguntó Candy. Quería salir de duda si Terry era su hijo. Al parecer tiene 2 hijos que son tan rufianes como él, pero uno de ellos es el peor. Y es llamado The River, o su nombre de pila, Terry, dijo Albert. Albert notó cómo Candy palideció. ¿Te sientes mal, pequeña?, preguntó Albert, tomando el brazo a Candy. No, no te preocupes, balbuceó Candy, zafándose del agarre de Albert. Luego hablamos, exclamó Candy saliendo del despacho rápidamente. Jardines de Londres. Candy se encontraba apoyada en un árbol sumergida en sus pensamientos. ¡Tarzán Pecosa! Esperaba por ti, dijo esa fuerte voz que la ponía nerviosa. Terry bajó de la copa del árbol para acercarse a Candy. Cómo deseaba verla. Cuando estuvo cerca de ella, sintió lo que sería lo más doloroso de su corazón, después de la muerte de Rosemary. Una gran bofetada. ¡Eres un maldito rufián! Continuará. Santo Dios. Vaya capítulo. O sea, hubo de todo, chicas. Candy, yo no sé por qué caramba se preocupa por Susana. Yo ya estaba, miren, a punto de decir entre paréntesis, Candy, no seas bruta. Ay, no, Dios mío. Esta historia de verdad, chicas, acaba de dar un giro. Porque en aquella época, el que se quedaba con el barco era la dueña de todos los bienes del que abatió en el barco, pues, para que me entiendan. Y al morir el capitán Thomas y al heredar a Candy, él ya tenía todo preparado, chicas. Entonces, esto se está poniendo cada vez mejor. No sé cómo Terry va a reaccionar después de esa gran bofetada, que presiento que va a sacar lo peor de Terry. Sabemos cómo es Terry, chicas. Como decimos aquí en México, por las buenas es buenas, por las malas, híjole. Yo creo que nadie quiere toparse con ese Terry de ese carácter. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.